Mi alma tiene sed de Dios. Un espacio que reconforta, alienta y motiva a la luz de la palabra de Dios. Un espacio de clamor e intercesión por todos aquellos que hoy necesitan una palabra de aliento de parte del Dios Todopoderoso. Buenas noches, mis amados hermanos. Es una bendición acompañarles de nuevo con su programa Mi alma tiene sed de Dios. Les saluda como siempre su hermano Edmundo Galvez y pues bueno, agradeciéndole al Señor el tiempo que nos permite estar aquí para compartir con todos ustedes, esperando que pues el Señor haya sido bueno en estos días, que ustedes hayan podido experimentar el amor y la misericordia de Dios como la hemos experimentado nosotros. Vamos a continuar con la lectura del libro de Daniel. Hemos visto aquí algunas, yo digo historias porque eran, como le decía, las historias que nos contaron de niños. Pero hoy lo estamos viendo ya con ojos de adultos y pues el mensaje, aunque es la misma palabra y es con la misma intención, pero el mensaje es un poquito más profundo para nuestra vida. Antes nos enseñaban a creer en Dios, a buscarle como nuestro Padre y empezar a tener una relación con Él. Hoy ya esa relación se ha fortalecido, ¿verdad? Ya somos hombres y mujeres que hemos caminado con el Señor, que hemos visto su misericordia y que entendemos un poco más pues las verdades que en la Biblia se presentan. Y como Pablo decía cuando les hablaba a la iglesia, pues antes les hablaba como niños, ¿verdad? Porque ustedes eran niños, entonces les daba de comer bebida de niños, pues alimento de niños, pero ahora que son adultos la vianda es más sólida y pues precisamente esa es la intención de ver nuevamente esas historias, en parte por tener aquello de recordar uno el tiempo cuando le contaron estas historias, ¿verdad? Y uno se emocionaba y tal vez iba con los papás a decirles, mira, fíjate que en la Biblia dice la historia de Daniel y que hizo esto y que el Señor le dijo y que bueno, nos emocionaba mucho. Hoy pues nos debe apasionar el conocer al Señor cada día más y poder meternos en la palabra para acercarnos más a Dios, para limpiar nuestras vidas, para buscar la santidad y para que ahora, sabiendo el llamado que el Señor nos hizo, pues tenemos la responsabilidad de entregar nuestra vida, de dedicarle nuestra vida al Señor. Claro, estamos atendiendo una serie de cosas que se tienen que atender en este mundo, ¿verdad? Porque pues tenemos una familia que sostener, tenemos un trabajo que realizar, pues con responsabilidad, un trabajo secular, para quienes estudian, pues sacar una carrera, en fin, hay muchos proyectos de vida, pero en todo eso que es parte de la vida diaria, parte de lo que tenemos que buscar de desarrollarnos en esta tierra, pero el propósito, el verdadero propósito, la meta para nosotros es Jesucristo, es conocerle y seguir su ejemplo y que nosotros seamos a la imagen de Cristo, que en nosotros se esté formando la imagen de Cristo. Y es por eso que volvemos a leer estas historias, pero ahora tratamos de sacar un mensaje más sustancioso, un mensaje diferente para nuestra vida ya de adultos, ¿verdad? Así que hoy vamos a estar leyendo acerca de
siempre en el libro de Daniel, cuando, si usted se recuerda, cuando le contaron esto, la escritura que una mano escribió en la pared, ¿verdad? Un hecho sobrenatural, pero vamos a ver por qué se dieron estas circunstancias. Así que, pues la lectura siempre va a ser un poquito larga, porque vamos a leer todo el pasaje, que es el capítulo 5 del libro de Daniel. Y dice de la siguiente manera: Belsasar, rey de Babilonia, invitó a un gran banquete a 1000 de las altas personalidades de la nación. Y durante la comida el rey y sus invitados bebieron mucho vino. Excitado por el vino, el rey Belsasar mandó a traer las copas y tazones de oro y plata que su padre Nabucodonosor se había llevado del templo de Jerusalén. Las copas y tazones fueron traídos, y bebieron en ellos el rey, sus mujeres, sus concubinas y todos los demás asistentes al banquete. Todos bebían vino y alababan a sus ídolos, hechos de oro, plata, bronce, hierro, madera y piedra. En aquel momento apareció una mano de hombre que, a la luz de los candiles, comenzó a escribir con el dedo sobre la pared blanca de la sala. Al ver el rey la mano que escribía, se puso pálido y, del miedo que le entró, comenzó a temblar de los pies a la cabeza. Luego se puso a gritar y llamar a los adivinos, sabios y astrólogos de Babilonia, y les dijo: el que lea lo que ahí está escrito y me explique lo que quiere decir, será vestido con ropas de púrpura, llevará una cadena de oro en el cuello y ocupará el tercer lugar en el gobierno de mi reino. Todos los sabios que estaban al servicio del rey entraron a la sala, pero nadie pudo entender el significado de lo escrito ni explicárselo al rey. Entonces le entró tanto miedo al rey Belsasar que su cara se puso completamente pálida. Las personalidades del gobierno no sabían qué hacer, pero la reina madre, atraída por los gritos de su hijo el rey y de los grandes personajes invitados, entró en la sala del banquete y dijo: que viva su majestad para siempre, y no se preocupa ni se ponga pálido, que en su reino hay un hombre guiado por el Espíritu del Dios Santo. Cuando el padre de su majestad el rey, ese hombre demostró tener una mente clara e inteligencia y sabiduría como la de los dioses. Por eso el rey Nabucodonosor, padre de su majestad, nombró a ese hombre jefe de todos los magos, adivinos, sabios y astrólogos de la nación, ya que en Daniel, a quien el rey puso el nombre de Belsasar, había un espíritu extraordinario e inteligencia y ciencia para entender el significado de los sueños y explicar el sentido de las palabras misteriosas y resolver los asuntos complicados. Llame su majestad a Daniel, y él le dará a conocer el significado de lo que está escrito en la pared. Daniel fue llevado ante el rey, y el rey le preguntó: ¿eres tú, Daniel, uno de aquellos prisioneros judíos que mi padre, el rey Nabucodonosor, trajo de Judea? Me han dicho que el Espíritu de Dios está en ti,
que tienes una mente clara y que eres muy inteligente y sabio. Pues bien, los hombres más sabios de la nación han estado aquí para leer las palabras y explicarme el significado, pero ni siquiera las entienden. Sin embargo, he oído decir que tú puedes aclarar dudas y resolver cuestiones difíciles. Si tú puedes leer estas palabras y decirme lo que significan, haré que seas vestido con ropas de púrpura, que te pongan una cadena de oro en el cuello y que ocupes el tercer lugar en el gobierno de mi reino. Entonces Daniel le contestó: quédese su majestad con sus regalos y ofrézcale a otro el honor de estar en su palacio. Yo le explicaré de todos modos a su majestad lo que quiere decir las palabras escritas en la pared. El Dios Altísimo dio el reino y también grandeza, gloria y honor a Nabucodonosor, padre de su majestad. Por el poder que le dio, gente de todos los pueblos, naciones y lenguas lo respetaban y temblaban ante él. Y él mataba o dejaba vivir a quien él quería. A unos los ponía en alto y a otros los humillaba. Pero cuando se llenó de soberbia y actuó terca y orgullosamente, le quitó el poder y la gloria que tenía como rey. Fue apartado de la gente y se convirtió en una especie de animal. Vivió con los asnos salvajes, comió hierba como los bueyes, y el rocío empapó su cuerpo, hasta que reconoció que el Dios Altísimo tiene poder sobre todos los reinos humanos, y que Él le daba la dirección del gobierno a quien Él quiere. Y ahora su majestad, Belsasar, que tampoco ha vivido con humildad, al contrario, su majestad se ha burlado del Señor del cielo, mandando a traer a la mesa las copas y los tazones del templo, y junto con sus invitados ha bebido vino en ellos, y ha dado alabanza a dioses hechos de oro, plata, bronce, hierro, madera y piedra, dioses que no ven, ni oyen, ni saben nada. En cambio, no ha alabado al Dios en cuyas manos está la vida de su majestad, y de quien depende todo lo que haga. Por eso, Él envió la mano que escribió esas palabras: Mene, Mene, Tekel y Parsin, las cuales significan lo siguiente. Mene: Dios ha medido los días del reinado de su majestad y le ha señalado el fin. Tekel: su majestad ha sido pesado en la balanza y pesa menos de lo debido. Parsin: el reino de su majestad ha sido dividido y será entregado a medos y persas. Enseguida, el rey Belsasar ordenó que vistieran a Daniel con ropas de púrpura y le pusieran una cadena de oro en el cuello, y comunicó a todos en ese mismo instante, que Daniel ocuparía el tercer lugar en el gobierno del reino. Aquella misma noche mataron a Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media se apoderó del reino. Darío tenía entonces 62 años de edad. Bueno, es un relato bien interesante, ¿verdad? Pero que nos deja ver muchos detalles que a la verdad pues nos
nos, nos hacen pensar realmente cuál era la situación de ese momento. Sabemos por la historia que hemos leído que Nabucodonosor era un rey, era el rey de todas las naciones, ¿verdad? Él tenía uno de los mayores reinados que el mundo ha conocido, ¿verdad? Y gobernaba sobre naciones, sobre pueblos, y hacía, como bien lo dijo Daniel en el relato, hacía lo que él quería, ¿verdad? Era el todopoderoso de la tierra, el hombre todopoderoso, ¿verdad? En el sentido humano. Pero ese poder lo envaneció y lo hizo, como le dijera yo, lo hizo disvariar, hizo que su mente se fuera por otro lado. La vez pasada platicábamos que los reyes de aquel tiempo, los poderosos e incluso reyes de este tiempo, gobernadores de este tiempo, de países lejanos nuestros, que son pues así autoritarios sobre la nación, se creen no solo tener todo el poder, ¿verdad? Y poder disponer de la vida de sus ¿cómo es la palabra? De aquellos que están bajo su gobierno, ¿verdad? Y matan gente y en aquel tiempo era lo mismo, y se creían dioses, porque hasta en esa manera de pensar se confundían. Así fue con Nabucodonosor, ¿verdad? Y él, se recuerda de la historia, mandó a hacer una estatua enorme de oro macizo, e incluso pidió que la adoraran. Y hemos visto en la historia reciente que gobernantes han mandado a hacer estatuas de sus personas. O sea, vemos que incluso en nuestro país pues hay monumentos, ¿verdad?, que se hace, pero a personas que vivieron en tiempo pasado, que fueron parte de nuestra historia, hombres, mujeres que fueron pues destacados por diferentes situaciones en la sociedad guatemalteca, en la historia de Guatemala, y les levantan un monumento en honor a ellos, ¿verdad? Pero eso lo hacen como un recordatorio de aquellos hombres que fueron grandes personalidades, que hicieron mucho por la nación. Pero estos hombres ahora, ellos mismos se mandan a hacer sus monumentos, ¿verdad? Y lo hacen con la intención de que todo el mundo pues les tema y que los adore, ¿verdad? En el caso, en el pasado, como lo hizo Nabucodonosor, pedían adoración a su persona, ¿verdad? Se creían dioses. Y ese es el engaño que el enemigo le hace a las personas cuando tienen mucho poder. Por eso es que el Señor a nosotros nos pide ser hombres y mujeres humildes de corazón. Y el Señor lo decía: aprendan de mí, que soy manso y humilde. Y estamos hablando que esas son palabras de nuestro Señor Jesucristo, Dios hecho hombre. El Señor Jesucristo, Él podía decir y hacer lo que Él quisiera porque Él es Dios. Sin embargo, Él vino acá para darnos ejemplo de vida, de cómo debemos comportarnos nosotros, ¿verdad? Y por eso decía Él: aprendan de mí, que soy manso y humilde. Bueno, estos hombres en el pasado, estos reyes y gobernantes, pues no tenían humildad, y mucho menos mansedumbre en su corazón, ¿verdad? Entonces, esa prepotencia, ese orgullo que ellos tenían, les hacía creer que eran pues
que tenían tanta autoridad y tanto poder que podían hacer las cosas como quisieran y que no había nadie más grande que ellos, ni siquiera Dios. Y eso que ellos, pues, claro, no conocían al Dios Altísimo, ¿verdad? Pero tenían sus dioses y los adoraban, pero es como muchas veces sucede y debemos tener cuidado de eso. Claro, aquí estamos hablando de hombres paganos, pecadores, soberbios, alejados completamente de la verdad de Dios. Digo de Dios porque en aquel tiempo todavía no había venido el Señor Jesucristo a la tierra. Pero ese engaño puede de alguna manera venir a nuestro corazón, ¿verdad? De pensar que aunque sabemos quién es Dios, pero creemos que Dios no es tan grande como para que nos obligue a hacer cosas que nosotros no queremos hacer, o que gobierne nuestra vida y nosotros no queremos ser gobernados, sino gobernar, ¿verdad? Hablando de nuestra propia vida. O podemos caer en el engaño, porque hablaba yo recientemente que pues el problema que tenemos muchas veces es que no conocemos la grandeza, pues no conocemos a totalidad la grandeza y la majestad de nuestro Dios. Si la conociéramos, mi hermano, no estaríamos aquí platicando. Yo lo veo así. No estaríamos aquí platicando y de ver quién es Dios. Estaríamos postrados todo el tiempo, como los seres celestiales de los que nos habla la Biblia en el Apocalipsis, que están delante de la majestad de Dios, delante del trono de Dios, adorándole todo el tiempo. Dice que hay ángeles que cantan constantemente, que no hacen otra cosa más que alabar el nombre de Dios. Y los hombres que están ahí, los 24 ancianos, dice que ellos se postran delante de Dios y le dan el honor que ellos han recibido, sus coronas las tiran a los pies del Señor y le adoran. Esas actitudes son las que nosotros deberíamos de tener. Y creo que si todavía nos falta el entrar en esa entrega total a Dios, es porque no nos hemos dado cuenta todavía de la grandeza de nuestro Dios. Por supuesto, no le estoy diciendo que no lo conocemos, porque usted y yo hemos experimentado la misericordia de Dios. A usted y a mí, el Espíritu Santo nos reveló a Jesucristo y le aceptamos como nuestro Señor, como nuestro Salvador, como el dueño de nuestra vida. Pero todavía hay más que conocer del Señor. Pero regresando al pasaje, ¿verdad? Vemos que en lo que recordábamos de Nabucodonosor, él se ensalzó demasiado. Y Dios, que ya le había hablado, ¿verdad? Porque se recuerda usted que cuando Daniel y cuando los 3 jóvenes hebreos, ¿verdad? En la historia del horno, el horno de fuego, ¿verdad? Que fueron echados, pues tanto Daniel cuando le reveló el sueño, como los 3 jóvenes hebreos que entraron al horno de fuego, hicieron que Nabucodonosor reconociera la grandeza de Dios. Él reconoció la grandeza de Dios, pero no conoció a Dios, porque él sí les dijo, bueno, que todos adoren a ese Dios grande y verdadero de Daniel. Que todos adoren a ese Dios grande y verdadero de estos jóvenes. Pero él no se entregó a Dios. Entonces Dios él se ensalzó, ¿verdad? Y él siguió con sus pensamientos de grandeza y se olvidó de que Dios le había mostrado su poder. Y siguió en sus vanidades él, ¿verdad? Y bueno, Dios lo tuvo que parar, y dice la historia que
que lo puso en un estado de locura, que lo convirtió como en un animal, como en una bestia, que le crecieron las uñas, él se arrastraba, dice, como un cuadrúpedo, ¿verdad? Como un animal que anda en 4 patas, y estaba en el monte, en la selva, ahí compartía con los animales, y comía lo que comían las bestias, ¿verdad? El monte, y eso se lo mencionó Daniel a Belsasar. Entonces, en ese momento, porque aquí lo dice la palabra, como parte del relato que estamos estudiando, Dios lo puso en ese estado hasta que reconoció la grandeza de Dios, hasta que se humilló y reconoció al Dios verdadero. Entonces dice la historia que él regresó otra vez a su conciencia de hombre, ¿verdad? Y volvió a reinar. Después de que él partió, pues vino Belsasar, que un rey que no le interesó conocer a Dios. No sé, a lo mejor Nabucodonosor nunca le habló de sus experiencias con el Dios verdadero, porque lo dejó adorando a los ídolos, a los dioses que él tenía. Y me llama la atención cuando dice que sus dioses eran eran dioses de oro, de plata, de bronce, de hierro, dice, de madera y de piedra. ¿Y se recuerda usted del sueño de Nabucodonosor? Cuando le dijo de la interpretación de ese sueño, ¿verdad? Que era acerca de los reinados que iban a haber después del reinado de él, que iban a ser justamente la estatua que Nabucodonosor había visto, era de esos materiales. Imagínense, ¿y en qué terminaron ellos? Haciendo dioses de esos materiales, ¿verdad? Cuando lo que estaba demostrándole a Dios, pero lo que estaba demostrándole Dios a Nabucodonosor era su grandeza, y que no iba a haber ningún reino, por grande que fuera, mayor que él, que el mismo Dios. Que el Dios Altísimo es más grande que cualquier reinado, que cualquier gobierno, que cualquier hombre poderoso. No hay nadie más grande, ni en esta tierra, ni en toda la creación, más grande que nuestro Dios. Y que Él se merece toda la gloria, toda la honra, toda la potestad y todo el poder, porque Él es Dios. Yo digo, ¿cómo hemos llegado nosotros a esta situación en la que, siendo nosotros criaturas, ¿verdad? Siendo nosotros creados por el mismo Dios, ahora no reconocemos la grandeza de ese Dios que nos crió, que nos formó, y que no solo nos formó a nosotros, sino que formó los cielos y la tierra y toda la creación que el hombre conoce, y creaciones que el hombre todavía no conoce. Todo eso lo formó Dios. Porque si usted alguna vez se ha puesto a ver la dimensión del universo, mi hermano, la tierra es un punto que en el universo ni siquiera se mira, mi hermano, ¿verdad? Se miran las galaxias, y solo en una galaxia la tierra desaparece ante la grandeza de una galaxia. Entonces, ¿qué le quiero decir con esto? La grandeza de todo lo que creó Dios no nos cabe ni en la mente, mi hermano. Y sin embargo, el hombre se ha envanecido y muchas veces se ha comparado con Dios. O no le ha tenido temor a Dios, ¿verdad? Se han burlado de él. Y Belsasar fue uno de ellos. Hubieron muchos reyes que se burlaron de Dios. Ya hablaremos en su oportunidad de otras experiencias que tuvieron los hombres al ofender a Dios. Pero en este caso dice que
Yo le había comentado anteriormente que cuando un rey vencía a otro, cuando un pueblo vencía al otro pueblo, borraban todas las imágenes y todo lo que podía recordar al Dios que ellos adoraban, porque en aquel entonces, como ahora, ¿verdad?, todos los pueblos eran paganos, pero cada pueblo tenía su Dios. Israel era el único pueblo que era el pueblo de Dios, porque Dios los escogió a ellos. No fue porque ellos dijeron en sus meditaciones encontraron al Dios verdadero, no. Dios los escogió a ellos, como lo escogió a usted y como me escogió a mí, para ser sus hijos, para ser el pueblo de Dios. Mire qué privilegio el que tuvieron los israelitas y qué privilegio el que tenemos nosotros, ¿verdad? Y no nos debemos de olvidar de eso, porque Belsasar, pues creo que no puedo decir que se olvidó de Dios porque nunca lo conoció. Pero sabía de que los judíos tenían un Dios y me imagino yo que alguna noción habrá tenido de la grandeza del Dios de los judíos, de los israelitas. Pero él en su vanidad, en su orgullo, pues dijo que trajeran, se acordó de los, imagínense, se acordó de los utensilios del templo de los judíos. Y dice que en su locura, cuando estaba él bien borracho, me imagino, porque es excitado por el vino, dice, o sea, embriagado del vino, pues se le ocurrió a él, dentro de las tantas cosas que a nosotros los hombres se nos ocurren muchas veces hacer cuando estamos fuera de sí, mi hermano, y hacemos cosas que no le agradan a Dios. Tenemos que cuidarnos de eso, de no dejar que nada nos perturbe la mente. Tenemos que ser sobrios, no necesariamente que tenemos que estar exentos de bebida, que no estamos borrachos y por eso nos mantenemos sobrios. No, tenemos que tener la sobriedad en nuestra mente, la claridad en nuestra mente, del Dios al que nosotros estamos siguiendo, y que todo lo que hacemos debe agradar a Dios y no ofenderlo, como muchas veces hacemos. Y si ofendemos a Dios, si fallamos, dice la palabra que abogado tenemos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces nosotros tenemos esa bendición. Pero este pueblo que era pagano, que era idólatra, porque tenían, no un Dios, muchos dioses tenían ellos. Pero este hombre dijo, bueno, como nosotros gobernamos a los judíos, ¿verdad? Y nuestro Dios es más grande que el Dios de ellos porque nosotros los vencimos. Ese era el pensamiento, ¿verdad? Que el que vencía, el que tenía el Dios más grande. Pero no era así. Porque la misma palabra dice que el mismo Dios, por disciplinar al pueblo, permitía que muchas veces otros pueblos los vencieran, los dominaran y los esclavizaran. Israel muchas veces fue esclavo, un pueblo que vivió en esclavitud, pero por consecuencia de sus pecados. Y esos, mi hermano, son los detalles que nosotros tenemos que ver ahora en estas historias. Que nosotros, si no nos sometemos a Dios, mi hermano, podemos nosotros sufrir las consecuencias de nuestros pecados, ¿verdad? Y apartarnos de Dios, alejarnos de Dios. Hoy que estamos en una nueva dispensación, ¿verdad? Una dispensación diferente, en una nueva etapa de la humanidad, pues ya Jesucristo vino a la tierra, ya Él se manifestó, y pues ahora no solo eso, sino que ahora cobra sentido para nosotros cuando el Señor Jesucristo dijo, les conviene que yo me vaya.
para que mi Padre les envíe al otro Consolador, al Espíritu Santo, porque Él los llevará a la verdad. Es a nosotros que cometemos errores, mismo. El Espíritu Santo nos muestra nuestros errores, nos redarguye del pecado y nos invita, nos motiva, nos guía a buscar arreglarnos con Dios, nos redarguye del pecado, ¿verdad? Para que nos arrepintamos y vayamos a Dios a ponernos a cuentas. Esa es la diferencia nuestra con estos hombres que vivieron en ese tiempo y con hombres que a la manera de estos hombres están viviendo hoy, ¿verdad? Sin Dios, sin esperanza. Y eso tenemos que considerarlo, mi hermano. La gran misericordia de Dios para nuestra vida. Porque usted y yo tenemos revelación. Pero el hombre no lo tiene. Solo los escogidos, y pocos, dice la palabra, son escogidos. Llamados son muchos. Llamados, yo diría, todos los hombres son llamados. Porque la misma palabra dice que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo Jesucristo. Y lo dio por amor al mundo, a toda la humanidad. Pero para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino tenga vida eterna, ¿verdad? La revelación que el Espíritu Santo nos dio acerca de Jesucristo. Bueno, pero veamos qué pasó con estos hombres que no tuvieron temor a Dios. Y le decía todo esto y empecé haciéndole referencia para que no se vaya usted a olvidar de dónde salió todo esto que hablamos al final. Que bueno, él dijo mi pueblo, cuando mi padre Nabucodonosor gobernaba, conquistó el pueblo judío, el pueblo de Israel. Y se trajo para demostrar que los dioses nuestros eran más grandes que el Dios de Israel, se trajo los utensilios del templo. Mi hermano, los utensilios del templo eran sagrados, ¿verdad? Eran utensilios que se habían consagrado para los sacrificios a Dios. O sea, eran utensilios especiales, pues no eran cualquier cosa, ¿verdad? Pero por supuesto que como utensilios, como tazones y lo que dice aquí la palabra que eran, ¿verdad? Vasos y copas, pues no eran utensilios para que fueran adorables de ninguna manera, ¿verdad? Pero eran especiales, porque eran los que se utilizaban para presentar sacrificio a Dios. Entonces, a manera de ofensa, a manera de burlarse, a manera de burlarse del Dios de Israel, se trajeron los tazones. Ellos estaban ahí en un banquete de lujuria, en una orgía, ¿verdad? En una fiesta pecaminosa de las más grandes que se hacían, ¿verdad? Donde el pecado era lo que proliferaba ahí, ¿verdad? Porque dice que ahí estaban todas las mujeres del rey, sus concubinas, sus mujeres, ¿verdad? Ahí había, usted se puede imaginar toda esa perdición, y había vino hasta donde ya no, y comida, o sea, ahí era para ir a pecar, en otras palabras, ¿verdad? Y dijeron, y bueno, ¿y saben qué? Tráiganselos, y en estos vasos que eran tan especiales, pues nosotros vamos a seguir la fiesta usándolos, ¿verdad? Y en esas copas bebían, y en esos tazones se servían la comida, y ellos con eso querían burlarse de Dios, ofender a Dios, y por supuesto lo lograron, ¿verdad? Ofendieron a Dios, y por eso es que se ve en otras ocasiones el hombre dijo cosas e hizo cosas que ofendieron a Dios, pero nunca hubo una manifestación de Dios como la que hubo en este momento, ¿verdad? Porque era una cosa que
que realmente se salieron, se pasaron de la línea, podríamos decir nosotros, ¿verdad? Y entonces apareció esa mano y escribió ahí, ¿verdad? Mene, mene, tekel, parsin. Y claro, cuando apareció esa mano, que ha sido una mano inmensa, ¿verdad? Y que empezó a escribir en la pared, entonces ahí sí les entró miedo, y como para que no, ¿verdad? Pero era porque ellos sabían lo que estaban haciendo. Conscientemente estaban pecando contra Dios y queriéndolo ofender. Y el hombre es tan ¿cómo podría decirle? Tan insolente a veces, tan prepotente, no sé qué más adjetivos decir, que se cree que puede pasar por encima de la ley de Dios, ¿verdad? Puede hacer lo que quiera sin tomar en cuenta a Dios. Decía a mí, porque así lo dice mucha gente, a mí qué me importa, ¿verdad? Yo vivo mi vida como yo quiero, y ¿qué? En otras palabras, a mí Dios no me va a decir qué hacer, a mí Dios no me va a gobernar. O sea, se creen con más autoridad que Dios, o que Dios no tiene ninguna autoridad sobre su vida. Pero bien dice el relato acá, que Dios estaba demostrando, que se lo demostró a Nabucodonosor, que él era más grande que cualquier rey. Estaba por encima de todos los dioses que el mismo hombre, siendo hombre, ¿verdad? Siendo criatura, formó, diseñó, ¿verdad? Entonces, ¿qué dioses son esos si el mismo hombre se los inventó? Pero que Dios es más grande que cualquier criatura del universo, ¿verdad? Y se lo demostró, es más grande que cualquier rey, que cualquier gobernante, que cualquier nación. Bueno, apareció la mano en esa fiesta y hizo esa escritura. Y entonces entraron en temor ellos, porque sabían que habían ofendido a Dios. Y entonces les dio miedo, ¿verdad? Porque se manifestó Dios, ¿verdad? Alguien que es más grande que nosotros. Ahí ellos, como aquel, va muy gaito, pero a la hora de la hora le tiemblan las canillas a cualquiera. Y como para que no, ¿verdad? Si era una manifestación del Dios verdadero, del Dios altísimo. Y que ellos sabían que esa manifestación no era para mostrar su grandeza, sino para mostrar su rechazo y su que se sentía ofendido, pues, ¿verdad? Dios estaba molesto, tenía ira, y conocer la ira de Dios, mi hermano, ha de ser algo tremendo, ¿verdad? Pues bueno, este hombre se dio cuenta que se había metido con alguien con el que no se debía de haber metido, ¿verdad? Y dice que temblaba, y a gritos y con clamor y gemidos, me imagino que ya casi que llorando, ¿verdad? Llamó a todos sus sabios y adivinos y les pidió que le revelaran, que le dijeran qué significaba eso que había aparecido ahí en la pared. Y nadie pudo. Y entonces apareció la reina madre, o sea, la mamá de Belsasar, y le dijo: hay un hombre que es un hombre de Dios, que es un hombre que conoce a Dios y que Dios lo ha iluminado, ¿verdad? Y que le ha dado un espíritu de sabiduría, de ciencia, de conocimiento, ¿verdad? Lo que todo hombre de Dios deberíamos de tener, mi hermano, ¿verdad? Es esa claridad en el Señor. Bueno, Daniel llegó y le dijo: bueno, así como fue Nabucodonosor tu padre, que fue arrogante, así has sido tú, que no has tenido temor de Dios.
que no has adorado a tus dioses y al Dios verdadero no lo has considerado. Y por eso, ¿verdad? Cuando le dio la revelación, ¿verdad? Que le dijo, bueno, Mene dice que significa Dios ha medido los días del reinado de su majestad y le ha señalado su fin. O sea, Dios le dijo, bueno, se acabó la misericordia para ti, ¿verdad? No quisiste conocerme, pues perdiste la oportunidad. Mire, en aquel tiempo, mi hermano, en esta situación, este hombre fue condenado a muerte. Y dice además, ¿verdad? Tequel es que su majestad ha sido pesado en la balanza y pesa menos de lo debido. O sea, como hombre él no había cumplido. Y Parsin dice que significaba que su reino pues se iba a perder. Había sido dividido y que se iba a ser entregado a sus enemigos. Algo que me llamó también mucho la atención fue la actitud de Daniel. Cuando este rey temeroso, tembloroso, asustado, le dijo, mira, dime qué pasó ahí y yo te voy a hacer grande en mi reino, ¿verdad? ¿Y qué le dijo Daniel? Mira, guárdate tus regalos, ¿verdad? Y la grandeza que me quieres dar en tu reino, dásela a otro. No la quiero, ¿verdad? Porque él sabía que ese hombre no valía la pena y que el rey ese iba a terminar. Entonces, no le interesaba. En el caso, cuando Daniel conoció a Nabucodonosor, Nabucodonosor lo puso en eminencia, porque él estaba por encima de todos los adivinos, los magos y toda la gente que se movía en ese ámbito. Pues Daniel era el que estaba por encima de ellos, los que hablaban de la sabiduría del hombre y de las cosas que tenían que conocerse sobre esta tierra. David estaba por encima de esos hombres, porque le dijo el rey Belsasar, ¿verdad? Yo traje a los más sabios, a los más entendidos del reino, y nadie pudo hacer nada. Y él le dijo, no tengas pena, guárdate tus regalos y yo te voy a dar de todos modos la interpretación. Yo te voy a decir qué es lo que Dios quiso hablarte en este momento. Pero le dijo, ya no hay vuelta atrás. Ofendiste a Dios, lo hiciste con toda la intención, en otras palabras, ¿verdad? Y ahora tendrás que vivir las consecuencias. Bueno, el relato dice que ese mismo día, esa misma noche, yo me imagino que la borrachera se les ha de haber ido de una vez del susto en ese momento, ¿verdad? Pero dijo, bueno, tu reino se termina. Y esa misma noche dice que murió el rey, lo mataron, y su reino le quedó a otro. Y mi hermano, no era cualquier reino, ¿verdad? No era un pueblo pequeño como lo fue Israel en su tiempo, ¿verdad? Que era un pueblo pequeño, ¿verdad? Y lo conquistaron, si usted quiere, fácil, porque Dios lo permitió. En este caso era el reino que Nabucodonosor había construido y se lo había entregado a su hijo, el reino más grande que había existido sobre la tierra, mi hermano. Vinieron los enemigos y se apoderaron de él en una sola noche. O sea, eso fue algo muy fácil para los enemigos, pero era porque Dios ya se había apartado de él. Mi hermano, estas son las consecuencias que el pecado del hombre puede llegar a tener, pues que el hombre mismo puede llegar a tener consecuencia de sus pecados. Por eso es importante, mi hermano, aunque tenemos la misericordia de Dios, aunque en nuestras vidas ya nosotros tenemos la salvación en Cristo Jesús, pero eso no quiere decir que si nosotros ofendemos a Dios, vamos a estar exentos
de sufrir consecuencias. Tenemos que vivir una vida de temblor y de temor y temblor delante de Dios, mi hermano. Nuestra vida es para honrar y glorificar el nombre de Dios y no para andar haciendo tonteras en la vida, mi hermano. Nosotros como hijos de Dios ya no podemos. Esas historias, esos relatos que quedaron ahí escritos, es para que sepamos nosotros los hombres de este tiempo que con el Dios Altísimo no se juega, mi hermano, y que tenemos que vivir una vida de santidad, una vida siguiendo las ordenanzas, los mandamientos, viviendo en la ley de Dios, mi hermano, en la palabra escrita. Ahí está esa ley, ahí están esos mandamientos, ahí está la manera como Dios quiere que nosotros vivamos. Ahí está la historia, pues el relato de cómo vino Jesucristo a esta tierra y vivió como un hombre natural, ¿verdad? Aun siendo el Dios, vivió como un hombre natural para enseñarnos a nosotros cómo tenemos que comportarnos. Y si usted no ve algo muy específico en algún punto de su caminar, ¿verdad? Dice, no, aquí Jesucristo no hizo lo que yo tengo que hacer. Pero en la Biblia está, mi hermano. Y el Espíritu Santo es el que nos guía a nosotros a toda verdad. Usted y yo sabemos, mi hermano, por el Espíritu, lo que está bien y lo que no está bien. Por eso, el llamado esta noche es para que vivamos la palabra, para que nuestra vida sea para alabar y glorificar el nombre de Dios, y que no haya otro pensamiento en nuestra mente más que el de vivir la palabra. Amén. Bueno, el relato muy bonito, la historia muy buena, pero el mensaje está un poquito fuerte, ¿verdad? Pero no tengamos temor por eso, mi hermano, porque la misericordia de Dios no se ha apartado de nuestra vida. Solo guardémonos para el Señor. Que el Señor le bendiga y nos estaremos escuchando en una próxima oportunidad. Hasta luego. Hemos presentado Mi alma tiene sed de Dios. Te invitamos a escuchar nuestra próxima audición cuando nuevamente estaremos delante del Señor exclamando: Mi alma tiene sed de Dios. No te lo pierdas. Mi alma